Hay una escena en el Antiguo Testamento donde los israelitas están en la batalla y los jóvenes, los soldados, están peleando. Y en una colina está Moisés, con los brazos extendidos, invocando la ayuda de Dios. Cuando se le cansan los brazos, sus amigos vienen y se los sostienen. Es una gran imagen de la iglesia. Hay una iglesia combatiente en las trincheras trabajando por la justicia social y otra que cuida a los hambrientos y a los pobres. Los sostiene la oración y los que oran son sostenidos por personas que hacen su vida posible. Los que contribuyen con las comunidades religiosas, monasterios y demás son las que sostienen los brazos de los que oran y hacen el trabajo del ejército posible. Es una gran imagen de la iglesia. El misterio de la Iglesia. Basílica de San Clemente. Qué extraño que creamos en la iglesia. En el credo decimos que creemos en un único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos parece razonable, pero también decimos que creo en la iglesia, una, santa, católica y apostólica. ¿No es raro y hasta blasfemo mezclar al Creador y a la criatura? ¿Cómo se cree en una institución humana? Sao Paulo, Brasil. El punto es este. La iglesia no solo es una institución humana. La iglesia es, como se dijo en el Vaticano II, un sacramento de Jesús. Significa que comparte el mismo ser de la vida y energía de Cristo. En esa inagotablemente rica metáfora de San Pablo, la iglesia es el cuerpo de Jesús, no solo una institución o una organización, no es una colectividad de personas que piensan igual. La iglesia es un organismo formado por diferentes células independientes y moléculas y órganos. Piensen en esas imágenes maravillosamente orgánicas que Jesús usa todo el tiempo. Yo soy la viña y ustedes las ramas. Permanezcan en mí, vivan en mí, coman mi cuerpo y beban mi sangre. Yo podría ser un gran admirador de Abraham Lincoln. Podría unirme a la sociedad de Abraham Lincoln, pero jamás me sentiría tentado ni un segundo por comer el cuerpo y beber la sangre de Lincoln. Podría admirar a Gandhi y unirme a la sociedad Gandhi, pero jamás desearía ser uno con Gandhi. Pero decimos esas cosas radicales sobre nuestra relación con Jesús. Dos imágenes bíblicas me vienen a la mente. Una es del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Jesús dice, lo que ustedes hagan por el menor de mis hermanos, también por mí lo hacen. No solo dice, cuando alimentan al hambriento o dan de beber al sediento, hacen algo éticamente encomiable. Dice, lo están haciendo por mí. No solo dice, cuando dejan de hacer esas cosas, están haciendo algo éticamente reprobable.
Está diciendo no lo hicieron por mí. Así de mística es la conexión entre Cristo y su cuerpo místico. La iglesia o en los Hechos de los Apóstoles, cuando oímos de la conversión de Saulo, Saulo escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, a los discípulos y seguidores de Jesús, pero Jesús no dice eso. Dice: ¿por qué me persigues a mí? De nuevo, ¿qué cercana identificación hay entre Cristo y su cuerpo místico? Estoy aquí en la gran iglesia de San Clemente en Roma. Detrás de mí hay un mosaico del siglo XII. Creo que es la descripción más bella de lo que les estoy hablando. Esta calidad orgánica y mística de la iglesia. Vean la cruz de Cristo. En ella están las 12 palomas, símbolo de los 12 apóstoles que salen con el mensaje de Cristo a todo el mundo. Pero miren esas vides creciendo y entrelazándose por la cruz. Vean sus sarmientos y hojas. ¡Tanta vida! Ese es el organismo del cuerpo místico de Jesús. Son todas las personas que se han unido a Cristo desde entonces. Y si puedo aplicar esta metáfora natural, la iglesia debe reunir no solo a las personas del mundo. De una manera mística, debe reunir toda la creación, toda la naturaleza alrededor de la energía de Cristo. Santa Juana de Arco en su juicio fue interrogada y dijo esto: sobre Jesucristo y la iglesia, yo sé esto. Simplemente son lo mismo. Y no hay que complicarnos más. La iglesia no es un club, es un organismo. Así que todos los bautizados estamos conectados como las células del cuerpo. Y si somos el cuerpo místico, cuando alguien lo maltrata, me duele a mí, me afecta a mí. No puedo decir no es mi problema, tiene que ser nuestro problema. La Eucaristía es el cuerpo místico, es el sacramento del cuerpo místico. Por lo que al recibirla, te hace más consciente de las desviaciones de la justicia. No es solo simbólico cuando recibes la Eucaristía. No, la Eucaristía es la presencia real de Jesús, así que por eso al comer y beber su cuerpo y sangre, estás formando parte de su cuerpo y sangre. Te vuelves parte más integral del cuerpo místico. Por eso la Eucaristía te da un mayor sentido de justicia. Y es lo que se ve en Dorothy Day claramente. Ella pasó mucho tiempo frente al Sagrado Sacramento, mucho tiempo en misa, mucho tiempo en bendiciones y retiros. Y su vida estuvo dedicada totalmente a los pobres y a la no violencia, y a terminar con la guerra. Y es muy congruente. Entre más tiempo pasas con la Eucaristía, más tiempo pasas dedicándote a la justicia. La mayoría no se da cuenta cuando reciben la comunión. No, es probable que no. Y es una tragedia, porque yo estoy de acuerdo con Gottfried Dickmann, quien fue una figura en el Vaticano II. Es un benedictino americano, dijo: lo que perdimos de vista después del concilio fue la idea del cuerpo místico. Y antes del concilio, muchos de los teólogos de la época tenían mucho que decir al respecto. De la misa nace la justicia social y la justicia social vuelve a la misa. Las dos están relacionadas. Eclesia. Catedral de Notre Dame, París, Francia. Dios es una gran fuerza unificadora. Dios mismo es una comunidad de amor. Y a través de la creación, todas las cosas están vinculadas a Dios y entre ellas. Lo que se opone a Dios es el poder de la disolución y división. La respuesta de Dios ante el pecado fue realizar un acto de unión. El método que eligió fue la formación de un pueblo. Llamó a Abraham y a través de él a todo el pueblo de Israel, haciéndolos distintos, únicos, particularmente suyos. Les dio leyes, rituales, alianzas, liturgias, una forma de vida para estar complaciendo a Dios. Nada de eso fue para la glorificación de Israel, sino para que Israel fuera el imán con el que todo el mundo se reuniera eventualmente ante Dios. Jesús era la culminación del plan de Dios. El cumplimiento a Israel, la perfección de la ley, alianza, profecía y liturgia era la plenitud de Israel.
y por lo tanto el máximo imán divino. En el Evangelio de Juan dice: cuando el Hijo del Hombre sea elevado, va a atraer a él todos los pueblos. Así que Jesús reunió un pueblo, formó la iglesia. A las afueras de Cesarea de Filipo, Jesús le dijo a Simón: tú eres Pedro, y sobre esta piedra levantaré mi iglesia. La palabra usada en griego es eclesia. Viene de otras dos palabras, ek, desde, y kaleo, llamar. Llamar desde. Por lo tanto, al pensar en la iglesia, hay que considerar tres preguntas básicas. ¿Quién es quien llama? ¿De dónde es que nos llaman? ¿Y a qué es a lo que nos llaman? Nueva York, Estados Unidos. Con la visión occidental de las cosas, nos unimos a organizaciones, decidimos a qué queremos pertenecer. No es así en la iglesia. En la iglesia alguien más nos llama. Somos llamados, requeridos, marcados por Cristo. Pablo nos dice: yo soy esclavo de Cristo Jesús. Cristo es quien nos llama. ¿De dónde es que nos llama? Nos llama desde lo que la Biblia llama el mundo, lo que San Agustín llama la región de la desemejanza. Habla de todo el reino del pecado, del odio y violencia y corrupción y egocentrismo. Ese es el mundo del que nos llama a salir. ¿Y a dónde se nos llama? Se nos llama a la vida de Cristo, a la forma de ser de Dios. Catedral de Notre Dame, París, Francia. Esta idea está bellamente ejemplificada en piedra y vidrio detrás de mí. ¿No parece Notre Dame una nave moviéndose a través del Sena? Los contrafuertes a los lados son como remos. De nuevo, esto no es accidental. La iglesia debe parecer una gran nave, y la idea es que mientras estemos en su vida, encontremos refugio y seguridad, aún en medio de un tormentoso mundo. ¿Recuerdan la historia de Noé? La idea no es quedarse escondido tras los muros del arca. En cuanto le fue posible, Noé dejó salir la vida para la transformación del mundo. Así es en la iglesia. Vivimos la vida de la hermosa comunidad de Dios dentro de la iglesia. Pero no debemos escondernos tras sus muros. Debemos salir de la iglesia para transformar al mundo. Cracovia, Polonia. Consideren el ejemplo del Papa Juan Pablo II. Karol Wojtyła vino a Cracovia a la Universidad Jagellónica cuando tenía 19 años. Comenzó a estudiar en 1939, en el momento en que los nazis invadieron a Polonia. Los invasores casi inmediatamente decapitaron a la sociedad polaca, encerraron o asesinaron a la inteligencia polaca. Palacio del Arzobispo donde vivió Juan Pablo II. ¿Qué hizo Karol Wojtyła? Buscó refugio. Se unió al seminario secreto del cardenal Sapia, pero también se reunió con un grupo de amigos. Se llamaban el Teatro Rapsódico. A puertas cerradas y ventanas canceladas, recitaban lo mejor de la poesía polaca, la literatura y el drama. Pero hacían mucho más que preservar la literatura polaca. Capilla privada del arzobispo. Porque grabada en esos textos estaba la fe católica. Preservaban esas ideas sobre Dios y la dignidad humana y la libertad del ser humano.
Cuando la guerra terminó, tras los nazis siguieron los comunistas y el joven padre Wojtyła tuvo que volver a esconderse. Reunió pequeños grupos de estudiantes, les enseñaba en salones, pero también en los campos y bosques alrededor, remando en kayaks y en caminatas. Los formó en la espiritualidad católica, en las tradiciones de la oración y la teología. Compartió con ellos los tesoros de la tradición. Y luego, el momento propicio llegó. Aquel joven sacerdote, ahora maduro como Juan Pablo II, volvió aquí a Polonia, vino a liberar la vida que preservó. En sus grandes discursos y sermones, habló de la verdad, de Dios, de derechos humanos y libertad, como si le diera una señal a las personas que formó. Ellos ya habían crecido, eran reporteros y maestros y escritores y negociantes. Dijo, dejen que lo que han aprendido invada la sociedad. Y vimos el efecto que tuvo. Transfiguró no solo a Polonia, sino eventualmente al mundo. Como Noé, que se escondió en el arca en el momento del diluvio, y cuando el momento llegó, dejó que esa vida saliera libre para la transfiguración del mundo. Juan Pablo II también estuvo escondido. Pero no debemos escondernos a la defensiva tras los muros. Debemos inundar al mundo con la vida que preservamos. Esa es la tarea y la misión de la Iglesia. La Iglesia es una. El Panteón, Roma, Italia. De acuerdo al credo, la Iglesia tiene 4 marcas distintivas o características. Es una, santa, católica y apostólica. Veamos la primera. La Iglesia es una porque Dios es uno. Si ven el capítulo 16 del libro del Deuteronomio, verán esta oración. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Se llama Shema. Resume la creencia monoteísta de los judíos bíblicos. Hay una versión cristiana del Shema, la primera línea del credo. Credo in unum Deum. Creo en un solo Dios. Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, ha comentado que ambos, el Shema y el credo, son declaraciones subversivas. Porque al decir creemos en un Dios, le quitamos poder a todas las otras declaraciones de deidad. Decimos que ningún presidente, primer ministro, cultura, país o ideología es Dios, porque solo hay un Dios. Ahora, la Iglesia es el vehículo por el que Dios único quiere reunir a todos los pueblos en unidad hacia Él. Por eso Jesús rezó en la última cena: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Claro que me doy cuenta de que en especial, para estos tiempos, la idea de unidad puede resultar problemática. Hemos visto que el peligro de la unidad excesiva es el totalitarismo. De hecho, en las terribles ideologías del siglo pasado, hemos visto un lado destructivo del llamado a la unidad. La Iglesia, bien representada, tiene una manera muy creativa de resolver este problema y tiene que ver con Jesús. Jesús no es solo una figura más entre muchas, no es un profeta en una larga línea de profetas, sino que Él mismo es el Logos de Dios. Significa que es la mente de Dios, con la que Dios diseñó el universo. Por lo tanto, todo lo que sea bueno y cierto y hermoso en la naturaleza o cultura puede encontrar una conexión con Cristo. Todo lo bueno, cierto y hermoso en la naturaleza o cultura puede ser atraído hacia Él. Estoy aquí en el Panteón, el mejor preservado de los antiguos edificios romanos,
Y para mi gusto, uno de los espacios cubiertos más bellos del mundo, Panteón, el templo de todos los dioses. Vean cómo resume hermosamente la genialidad del paganismo, la reverencia por las necesidades y ritmos de la naturaleza. La iglesia pudo asimilar este gran espacio. Ahora es una iglesia, Santa María de los Mártires. La iglesia fue capaz de asimilar en sí misma lo mejor de la cultura pagana. Esto me recuerda a lo que hizo Orígenes, lo que hizo Agustín y San Ambrosio. Tomaron el trabajo de Platón para su teología. Me recuerda a lo que hizo Tomás de Aquino al usar la filosofía de Aristóteles en su teología, cuando usó la teoría del judío Moisés Maimónides. Me recuerda al Vaticano II, que hay rayos de luz y elementos de verdad en todas las grandes religiones del mundo. Newman dijo, la iglesia tiene el poder de la asimilación, como un organismo saludable que puede moverse en su ambiente, rechazando lo que debe, pero asimilando en sí lo que puede. Así que lo mejor de la iglesia durante los siglos es que ha atraído todo lo bueno y cierto y hermoso a su propia unidad. La unidad de la iglesia no es aplastante y totalitaria. Más bien, es una unidad que asimila y está viva. Cuando los católicos dicen que Jesús es el único, el verdadero, ¿hay quien dice cómo eliminar las otras religiones? ¿O los indios que adoran otras cosas, los musulmanes y los demás? No lo hacemos. Ese es el punto de lo que dije en el Panteón. Porque Él es el Logos, todos los otros Logoi, las expresiones más pequeñas de la verdad de Dios, se relacionan con Él. Y encontramos rayos de luz, elementos de verdad en las grandes religiones. Hay elementos de verdad en todas las filosofías. Vemos a todas las culturas y decimos, es bueno, es cierto, es justo. La cristiandad asimila todas esas cosas para ella. No es algo agresivo decir, Él es el único. De hecho, es muy inclusivo decir, como Logos que es, Él es el único. Pero eso incluye a los demás hasta cierto grado. Todos encuentran una relación con Él. Pero los musulmanes pueden decirlo en otra dirección. Es probable, sí. ¿Sí? Pero entonces debemos tener un buen argumento. Lo que me preocupa es que ya olvidamos cómo defender un buen argumento religioso. Las dos opciones parecen ser una blanda tolerancia o la violencia. Pero hay un punto medio diciendo, bueno, cada quien cree en lo suyo. Tú crees en lo tuyo y yo creo en lo mío. No pensamos así en la política. Tenemos buenas discusiones de política porque si yo soy demócrata y tú republicano, voy a darte buenos argumentos para convencerte sin violencia o indiferencia. Encontramos la forma de discutirlo y yo quiero recuperar esa forma en que los religiosos pueden discutir y que no sea simple tolerancia ni radicalidad asesina. Mira a Tomás de Aquino, descubrió cómo hacerlo. Aquino discute efectivamente con una variedad de judíos, musulmanes, paganos, no creyentes, con todos. Ese es el modelo. La iglesia es santa. La iglesia es santa porque Cristo es santo, y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. En sus tradiciones, escrituras, sus liturgias, sacramentos, en especial la Eucaristía, en la vida de sus santos y en su gobierno apostólico. La iglesia lleva la santidad de Cristo al mundo. Y ese es el propósito de la iglesia, hacernos santos, hacer a las personas santas. Todo lo que es, todo lo que tiene, es para producir ese fin. La iglesia siempre es una nueva Jerusalén. Siempre es la fuente de agua de vida. Siempre es la esposa pura de Cristo. ¿Qué pasa con las cosas menos santas que las personas han hecho en nombre de la iglesia a través de los siglos? Uno escucha una y otra vez sobre las cruzadas, la Inquisición, la persecución de Galileo, la oposición a reformas políticas modernas, corrupción,
demasiado dinero y preocupaciones terrenales. Y en años recientes, el abuso de niños por algunos sacerdotes y su ocultamiento por obispos. Tras esa letanía de abusos, ¿cómo podemos decir que la Iglesia es santa? Decir que la Iglesia es santa no es negar ni un momento que está llena de pecadores. Decir que la Iglesia es santa no es negar ni un momento que sus miembros, aún en los rangos más altos, han hecho cosas crueles, estúpidas e impías. ¿San Bernardo se equivocó o pecó por predicar la Segunda Cruzada? ¿Sí? ¿La Iglesia se equivocó o pecó cuando, aliada con el gobierno español, lanzó la Inquisición? ¿Sí? ¿O ha habido papas equivocados o pecadores al apoyar la esclavitud? ¿Sí? ¿O un alto número de padres y obispos se equivocan o pecan al contribuir al escándalo de abuso sexual? ¿Sí? Pero nada de esto niega que la Iglesia es santa, que es portadora de paz. En el siglo IV, San Agustín peleó contra los donatistas. Los donatistas decían que solo aquellos espiritual y moralmente dignos podían ser conductos de la gracia. Agustín dijo no. La gracia en los sacramentos no viene de la excelencia moral de los ministros, viene de Dios. Hace mucho, San Pablo nos recordó que guardamos el tesoro de la vida de Cristo en vasijas terrenales, en nosotros, débiles y frágiles y pecadores. Y así ha sido en toda la vida de la Iglesia. La gracia de Dios que hace a la Iglesia santa a veces viene por débiles y pecadoras fuentes. La Iglesia es católica. Chartres, Francia. Decimos que la Iglesia es católica. La palabra católica viene de dos palabras griegas, kata y olos, y que significa de acuerdo con el todo. Ciudad de México. La Iglesia es universal porque es el medio por el que Dios busca unir a todo el mundo en Él. Ciudad Quezón, Filipinas. La Iglesia es el nuevo Israel y por lo tanto debe ser un imán para todas las naciones. Atenas, Grecia. En la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, nos dicen que el Espíritu Santo descendió sobre los 12 apóstoles y lo primero que hicieron fue salir a las calles de Jerusalén a predicar que Jesús había resucitado. Le predicaron a judíos que se habían reunido para la fiesta de todas partes del mundo y milagrosamente los oyeron en las diferentes lenguas del mundo. En sus mejores momentos, la Iglesia siempre se regocija en esta nación universal y cultural que trasciende la identidad. En la Edad Media, San Anselmo, un italiano, se convirtió en monje y abad en Francia y terminó su vida como arzobispo de Canterbury, en Inglaterra. Tomás de Aquino, otro italiano, fue educado en Alemania y luego se volvió un famoso profesor en París. El Papa Juan Pablo II personificaba el mismo espíritu católico. Al principio de los años 80, llamó a jóvenes de todo el mundo para días mundiales de la juventud. No quería que los jóvenes negaran su identidad nacional. Quería convencerlos de que pertenecían a una familia, un cuerpo que trascendía su nacionalidad. Una de las multitudes más grandes en la historia de la humanidad se reunió a su alrededor, en Manila, para celebrar este catolicismo.
Es uno de los puntos de reunión más importantes del mundo, la Plaza de San Pedro. Se ve a todo el mundo aquí. Cuando repartía la comunión hace unos años en la misa de Pascua, miré desde allí y eran incontables. Creo que caben 300,000 hasta llegar al río. Y las columnas de Bernini representan brazos que se extienden para reunir a todo el mundo, porque Jesús dijo, prediquen a todas las naciones. ¿Quién lo habría tomado en serio? Pero la palabra llegó a todas las naciones y vienen aquí. Así que es un impresionante cumplimiento de lo que se dijo hace 2000 años. Lo puedes ver aquí hoy. La Iglesia es apostólica. Basílica de San Juan de Letrán, Roma, Italia. La cuarta gran marca de la Iglesia es su apostolicidad. Decimos que la Iglesia es apostólica. Significa algo muy sencillo. Significa que está enraizada en los apóstoles. Esos 12 hombres a quienes Jesús eligió personalmente y a quienes formó de acuerdo a su pensamiento. ¿Recuerdan esa escena al principio del Evangelio de Juan? 2 discípulos de Juan el Bautista vienen a Jesús. Él voltea a verlos y les dice, ¿qué es lo que buscan? Le dicen, Señor, ¿dónde vives? Él dice, vengan y vean, y se quedaron con él. Es un modelo de la vida apostólica, personas que se quedaron con Jesús. Se volvieron cercanos a Él, formados de acuerdo a su mente. Es sobre esas figuras en las que el cristianismo se basa. Repito, la Iglesia no es una sociedad de debate abierto. Está fundada en la persona de Jesús, a quienes los apóstoles conocían. Por eso al principio el linaje apostólico era tan importante. Podían rastrear su fe hasta un apóstol que les había predicado. Por eso la ciudad de Roma era tan importante al inicio de la Iglesia, porque no uno, sino 2 de los grandes apóstoles, Pedro y Pablo, vivieron, enseñaron y murieron aquí. Estoy en la magnífica Basílica de San Juan de Letrán en Roma. A mi espalda pueden ver sobre el altar principal relicarios que contienen, según la tradición, las cabezas de Pedro y Pablo, los 2 grandes apóstoles, y luego a mi alrededor, formando los nervios y la estructura de la Iglesia misma, esculturas de los 12 apóstoles. No se puede ver en ningún lugar del mundo como aquí la naturaleza apostólica de la Iglesia. Podemos ver por qué la sucesión apostólica era tan importante. Los apóstoles en un momento pasaban su autoridad a quienes habían entrenado, a quienes sabían que tenían la fe apostólica, y sus sucesores se la pasaban a otros, y hasta nuestros días. Y los obispos de hoy pueden decir que son los sucesores de los apóstoles. Cada sacerdote de la Iglesia Católica es ordenado por un obispo. Cualquier poder o autoridad que tengo como sacerdote viene del hecho de que me ordenó un obispo, es decir, que el liderazgo de la Iglesia es apostólico en estructura. La palabra jerarquía viene a la mente cuando hablamos de la Iglesia jerárquica. No piensen en ella principalmente en términos de poder. Piensen en términos de esta etimología. Jerarquía viene de 2 palabras griegas, hieros y argí. Hieros es sacerdote, argí es regla o principio. La Iglesia jerárquica está gobernada por sacerdotes, repito. No piensen en el poder, piensen en una Iglesia regida, gobernada, establecida en la fe apostólica. Por último, la palabra apóstol viene de la palabra griega apostolei, que significa enviar. Jesús tomó a estas 12 personas que había formado, según su mente, y después las envió. La fe cristiana no está destinada a ser sostenida como un privilegio privado. Debe ser compartida, esparcida por el mundo como semillas. Así que la Iglesia apostólica, hasta el día de hoy, sigue teniendo un propósito misionario. Nueva York, Estados Unidos.
Repito, esta cualidad de la Iglesia es contracultural, al menos al este. Favorecemos la democracia, el intercambio de ideas, libertad de expresión, el poder de votar la entrada y salida de líderes. ¿No están estos valores en contra de la Iglesia jerárquica? Como ya dije, la Iglesia no es una sociedad abierta al debate, ni una política democrática. Más bien, es un cuerpo fundado en la revelación. Hay claramente una estructura y contenido que simplemente se dan y deben ser mantenidos a lo largo de los siglos. Aquí la jerarquía de la Iglesia es parecida a la Suprema Corte en el sistema político, ya que mantiene la estructura básica sin la que el cuerpo se colapsaría. La Iglesia no sería ella misma si negara la divinidad de Jesús, la factibilidad de la resurrección, la existencia de las tres personas de Dios, la actividad del Espíritu Santo, etc. Y hay que decir que estas han sido negadas por personas durante cada siglo. Si estas cosas pudieran decidirse mediante un voto de los fieles o teólogos, la Iglesia perdería su integridad. Esto nos lleva a la que debe ser la más controversial y malentendida dimensión del apostolado de la Iglesia: el carisma de infalibilidad que disfruta el Papa, el sucesor del príncipe de los apóstoles. Sería bueno establecer lo que la infalibilidad papal no es. No significa que el Papa es omnisciente, no significa que pueda predecir el futuro, no significa tampoco que sea inmune a tomar malas decisiones prácticas, y claro que no significa que no puede criticársele o que es incapaz de pecar. De hecho, muchos santos criticaban mucho a los papas, y Dante pone a varios papas en los peores círculos del infierno. ¿Qué significa que el Papa sea infalible? Significa que sabe quién es Jesús. Y por lo tanto, cuando al usar toda su autoridad articula las doctrinas y preceptos morales que fluyen del conocimiento, no puede cometer un error. Yo sé que es difícil para los occidentales aceptar la doctrina. Creemos en el intercambio de ideas. Por naturaleza sospechamos a quienes reclaman autoridad, en especial una autoridad infalible. Tal vez John Henry Newman pueda ayudarnos un poco. Él decía que si le place a Dios revelarle algo a la Iglesia, también debe complacerle el darnos una voz de autoridad viva que interprete esa revelación por todos los siglos. Y en la época de Newman, muchos protestantes decían, bueno, la Biblia es la fuente de autoridad, pero Newman sabía que la Biblia está sujeta a una amplia gama de interpretaciones. Newman mismo, cuando era joven, decía, el consenso de los padres de la Iglesia es la autoridad. Pero se dio cuenta al crecer que los padres no eran una voz viviente, sin importar lo sabios o inteligentes que fueran. Solo la Iglesia de Roma declaró que el Papa, en comunión con los obispos, era la voz viviente de la autoridad. Si puedo aplicar la comparación de Newman un poco, cualquiera que ame el béisbol sabe que los umpires son indispensables para que fluya el juego. Sin ellos, un juego de béisbol terminaría en muy poco tiempo con discusiones sobre jugadas. ¿Fue safe? ¿Fue out? ¿Fue buena o fue foul? El umpire está presente en el juego y es una voz viviente de autoridad. Puede tomar esas decisiones. Él permite que el flujo del juego continúe. Entonces el Papa es infalible, no está ahí para callar la jugada de la vida de la Iglesia. Significa que la enseñanza de la Iglesia, el cuidar a los pobres, la proclamación de la buena nueva, su liturgia, su arte, todo eso, el Papa no está para callarlo, está como una voz viviente de autoridad para permitir que el juego continúe y no termine en discusiones. Hablaré un poco de las llaves. Jesús le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Chesterton dijo, una llave sería inútil si cambiara de forma, si fuera moldeable. Es la dureza de la llave lo que la hace efectiva para abrir cerrojos. Lo que le fue dado a la Iglesia fue una llave para abrir los secretos de la vida, los secretos del gran misterio de todas las cosas.
Si la llave fuera flexible, si pudiera cambiar, perdería la razón de ser. Así que sobre esta roca de la autoridad de Pedro se sostienen las llaves y la iglesia está construida sobre ellas. Así que la iglesia es apostólica, está formada por la fe de los 12 apóstoles de Cristo. Aquí hay una objeción. ¿Por qué la iglesia parece cambiar tanto en tantos siglos? ¿Cómo es que hoy en muchas de sus formas externas, prácticas y costumbres, la iglesia parece tan diferente a lo que era en tiempos apostólicos? Si Pedro o Pablo entraran a esta basílica, ¿se sentirían en casa? Pues pienso que no. ¿Cómo explicar los cambios de la iglesia? Newman me ayuda mucho en esto. Él habla del desarrollo de la doctrina. Newman dice, oigan, existen ideas, no en página impresa. Las ideas existen en la mente de personas brillantes. Si yo acepto una idea, la analizo, la juzgo, la comparo, la contrasto, la volteo y luego la lanzo a alguien más. Ellos hacen lo mismo y me la vuelven a lanzar. Es en este juego viviente que el armazón de la idea aparece. Newman dijo, una idea real es equivalente a la suma total de sus aspectos posibles. Solo cuando he visto todos los ángulos y perfiles de una idea es que puedo entenderla. Piénsenlo en términos de un objeto físico, como la Basílica de San Pedro. Yo la he visto muy de cerca. La he visto desde el otro lado de la ciudad de Roma. La he visto desde un avión. La he visto desde el monte Gianicolo. Desde cada perspectiva se ve diferente. Aparece un aspecto diferente. Ahora consideran la doctrina de la Iglesia, una idea tan compleja como la encarnación, o la creación, o la Trinidad. Esa idea puede aceptarse por la Iglesia solo poco a poco, mientras la idea se desarrolla. Por eso Newman dice, la fe apostólica no se pasa como un objeto inerte, como pasar una pelota de uno a otro. Más bien se desarrolla como un río que se hace profundo y ancho con el tiempo. Crece como un gran árbol que empieza como una bellota y se desarrolla como un gran roble. Por eso vemos cambios en la vida de la iglesia, no porque la fe apostólica esencial se traicione, sino porque crece y se desenvuelve. Somos una iglesia apostólica, pero también somos una iglesia viviente. Antes de subirse al tren que los llevaría a Roma, al cónclave que lo elegiría como Papa Juan XXIII, el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli comentó al respecto de sí mismo y sus compañeros cardenales: no estamos aquí para cuidar un museo, sino para cultivar un floreciente jardín de vida. La Iglesia de Jesucristo no es una colección de objetos culturales, no es una guardería institucional de otra época. Más bien es como sugiere el mosaico de San Clemente, algo que está vivo, un organismo, un cuerpo. Su cabeza es Jesús mismo y su sangre es el Espíritu Santo. Su propósito es ser un conducto de la vida divina para el mundo, una luz para las naciones, un nuevo Edén.